nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Démosle gracias a Dios por este hermoso jueves de la tercera semana de Pascua que el Señor nos regala. Pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes. Pedimos por estas personas que están contagiadas de este virus que está por todo el mundo, por las personas que los cuidan, por los médicos, por el orden social, por todas las personas de seguridad, por los gobiernos, para que tengan buenas decisiones, ellos y su asamblea, su consejo. Pedimos por el eterno descanso del alma de Jorge Alberto Muñoz en su 6º aniversario. Y hoy sería su cumpleaños. También pedimos por el descanso de Jesús Guadalupe Moreno, de parte de su hermana Dalia Moreno, Monterrey, Nuevo León. Para celebrar el momento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Pedimos por el cumpleaños también de Salvador Belloso, una persona muy activa que estuvo aquí en la parroquia, ¿verdad? Y que de Dios mediante lo tendremos pronto también, ¿verdad? Por todas las personas que nos ayudan, todas las personas que se preocupan de las necesidades de nuestra parroquia. Gracias. Ofrecemos la misa por todos ustedes. Y hoy es jueves, también jueves sacerdotal, ¿verdad? Siempre los jueves están consagrados a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pedimos por todos los sacerdotes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este:
Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te lo alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. 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 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos caminando en este itinerario pascual en el cual vamos siendo testigos a partir de la palabra de Dios del testimonio que los apóstoles y que la iglesia en sus primeros momentos daba acerca de la resurrección. Hoy vemos a un personaje
que nos habla de una característica muy importante de un cristiano. Nos habla, y hemos escuchado un pasaje donde se nos narra a Felipe. Lo que yo quiero que profundicemos o que veamos un poco acerca de este personaje en este texto que hemos escuchado es esto. Dice que el ángel del Señor le dijo: levántate y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Y Felipe así lo hizo. Cuando él iba caminando, dice que el Espíritu le dio la moción que se acercara a un carruaje que iba por aquel camino. Me quiero detener en este momento porque, hermanos, uno de los frutos también de la resurrección, de la Pascua, es la docilidad a la voluntad de Dios. Hemos venido, voy a hacer un poquito de memoria, recordar un poquito acerca de la Cuaresma. Tal vez ya no lo tendríamos que mencionar, pero en este momento lo quiero hacer. La vida de la persona, en algún momento también la palabra de Dios así nos lo pone, que la vida de la persona es como arcilla, es decir, es como barro, es como una masa que se va moldeando. Me imagino que en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de con sus manos amasar la masa o el barro, o los niños también en su mano la plastilina. Si ustedes dejan un momento la masa, el barro, la arcilla o la plastilina en reposo, la plastilina o esa masa, esa mezcla, se vuelve un poco dura, grumosa y un poco difícil de moldear. Sin embargo, para que esa masa sea más fácil moldear y sea pues adecuada para realizar lo que se quiera hacer, se tiene que ir amasando, se tiene que ir moviendo. Eso fue la Cuaresma. La Cuaresma fue aquella fuerza de Dios y nuestra fuerza también de voluntad, que nuestra arcilla se fue moviendo. Quiere decir que llegada la Pascua, nuestra arcilla, nuestro barro, ya está moldeable, ya está listo y dispuesto para lo que Dios quiera. Quiere decir que en nuestra vida ya desaparecieron los grumos de la arcilla, que nuestra arcilla ya está más suave y moldeable ahora en la Pascua. ¿Por qué? Porque Felipe nos demuestra que la vida del cristiano siempre debe de estar dispuesta, siempre debe de estar abierta a la voluntad de Dios. Y algo impresionante que dice que el Espíritu le dijo esto y Felipe lo hizo. Es decir, la disposición de la vida de un cristiano debe de ser tal que a la primera moción del Espíritu Santo, a la primera moción de la voluntad de Dios, el cristiano debe de estar dispuesto. Pero a veces, entre tanto ruido y entre tanta distracción de este mundo, el cristiano no logra percibir, no logra diferenciar las mociones del Espíritu Santo o ver la voluntad de Dios en las cosas, en el ambiente, en el contexto. A veces el cristiano quisiera tener o quisiera escuchar, quisiera tener la experiencia de Dios de una forma tan convincente que él diría, pues esta es la voluntad de Dios. De una forma tal que nosotros podríamos con nuestros sentidos poder percibir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y hermanos, muchas veces no va a ser así. La voluntad de Dios o lo que Dios quiere de nuestra vida es una moción tan delicada, es una moción que a veces pasa tan desapercibida que nosotros debemos de estar abiertos. Nosotros debemos de ser como esa arcilla lista, una arcilla moldeable, que a la primera moción de Dios, de su voluntad, nosotros podríamos percibirla y poder así realizarla. Las mociones del Espíritu Santo, hermanos, son los santos de la iglesia, así lo han descrito, que es como una brisa suave, como una brisa que a veces pasa desapercibida, pero que el alma que está bien dispuesta logra percibir
la moción de Dios, la moción del Espíritu Santo. Porque puede suceder que en algún momento nosotros querramos de que Dios nos venga a hablar, nos hable por nuestro nombre, nos diga qué es lo que quiere de nuestra vida. Y eso, hermanos, va a ser muy difícil, porque Dios se manifiesta en lo más ordinario y en lo más común de la vida. No sé a ustedes si les ha pasado que están realizando alguna cosa, alguna actividad, y de repente sienten un deseo de hacer oración. De repente sienten mucha alegría en su corazón. De repente sienten como el deseo de querer ayudar a una persona, el deseo de querer leer la palabra de Dios, de rezar, etc. O cosas así. El Espíritu Santo da mociones en nuestra vida que siempre nos van a encaminar al bien, siempre nos van a encaminar a hacer la voluntad de Dios. Por ello, hoy yo los invito que si nosotros somos arcilla moldeable, si nosotros somos ese barro listo y dispuesto, vamos a estar siempre perceptivos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, lo vuelvo a repetir, no se manifiesta en cosas grandes, extraordinarias o sobrenaturales. La voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida sencilla. Lo que tienes que hacer, hazlo bien, hazlo por amor. Lo que tienes que hacer, date cuenta que con ello también estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a tus hermanos. La moción del Espíritu Santo es aquel deseo que pone Dios en tu corazón para amar, para servir, para ser feliz, para hablar con Él. Todo aquello que te encamine al bien, todo aquello que nos encamine a Dios es moción del Espíritu Santo. No lo dejemos pasar. Seamos sensibles a esta moción que Dios nos da. El personaje hoy vemos, Felipe, si no hubiera sido sensible a esa moción de Dios, si no hubiera sido capaz de poder llevar a cabo esa inspiración de Dios por medio del Espíritu, no hubiera realizado la acción que hoy se nos narra. Y este personaje, alto funcionario de Candaces, no hubiera tenido la experiencia de Dios y no se hubiera llevado esa experiencia a compartirla con las personas con las que él convivía. Podríamos decir, sin ser expertos también en la Sagrada Escritura, de que este alto funcionario, este eunuco, lo que él vivió, lo que él percibió por medio de las palabras de Felipe y el bautismo que se le realizó, él lo fue a compartir allá donde él vivía. Él también se convirtió en evangelizador porque Felipe fue quien llevó a cabo aquello que Dios le decía por medio del Espíritu, esa inspiración. También en este pasaje vemos que hay muchos que necesitan que se les hable de Dios, hay muchos que necesitan de que se les explique acerca de la vida y de la experiencia de Dios. Yo sé que la mayoría de nosotros tal vez no somos expertos en Sagrada Escritura y que podríamos explicar los pasajes de la Biblia de forma tal de poder hablarle a los demás. Pero también yo sé, hermanos, que nosotros, por el amor que le profesamos a Dios, seríamos capaces de hablar de esa experiencia que hemos tenido de Dios y de su amor. Así que yo creo que nadie que se llame cristiano y que diga amar a Dios no tiene una experiencia de Dios que contar, no tengo una experiencia de Dios que compartir a los demás y por medio de esa experiencia hablar del amor de Dios, hablar de Dios mismo. Por ello, no es ningún pretexto de decir de que yo no sepa tal vez leer y que yo no sepa explicar la Sagrada Escritura. Tu vida debe de ser también una expresión del amor de Dios. Así como este eunuco necesitó que alguien le hablara y le explicara las Escrituras y le hablara de Dios, así hay muchos que necesitan que se les hable de Dios, que se les explique de Dios. Y si no lo puedo hacer por medio de las palabras, que mi vida sea una explicación, que mi vida sea una expresión de que Dios vive en mí. Hermanos, la palabra de Dios debe de ser como aquella gota de agua que cae sobre la piedra y va haciendo algo en esa piedra.
Nuestra vida tiene que ser de esa forma, que la palabra de Dios tiene que irnos moldeando a nosotros también. Y esa misma palabra y ese mismo moldear nuestra vida debe de ayudar a los demás también a conocer a Dios. Nosotros tenemos esa misión como Felipe, de explicarle el amor de Dios a los demás. Tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestra vida. No hay pretextos para no hacerlo. Y así podremos decir, cuando nosotros tengamos esa convicción en nuestra vida de Dios, de esa experiencia de Dios, ahora sí podremos decir que el Señor es nuestro pan y que da la vida eterna. Porque esto, hermanos, esto es la fe. Alguien que no tenga fe no va a entender y no va a comprender estas palabras. Alguien como los judíos le va a parecer absurdo de que Cristo, de que Dios sea el pan que da la vida eterna. Dios nos da la capacidad para nosotros poder amarle. Dios nos da la capacidad para nosotros poder corresponder a ese amor. Pongamos en práctica esta capacidad que Dios nos da de regresarle su amor por medio de nuestro amor. Cristo es el pan de la vida, nos alimenta por medio de su palabra y nos alimenta por medio de la Eucaristía. Que Dios nos dé la fuerza para poder ser auténticos testigos de su amor y de su resurrección. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, y que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana.
te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar, el Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En praderas de frescura me apacienta, hacia aguas de reposo me conduce, por senderos de justicia me guía y consuela mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos cosas que tengo que recordarles. La primera es de que seguimos quedándonos en casita, obedecer las restricciones que nos han puesto o impuesto, ¿ya? Tanto de parte de lo que es las autoridades cívicas, como también lo que nos recomienda la iglesia, nuestra iglesia, ¿ya? Y también hoy es jueves, hoy tenemos la hora santa a las 8 de la noche, están todos ustedes invitados para que se conecten. Gracias, están en nuestras oraciones y nosotros nos encomendamos a sus oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Con la alegría de que Cristo es el pan bajado del cielo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú estás en una parte, ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Y haz que protejas tanto como la Madre, haz que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros.